terminamos de estudiar, no de agotar el tema, pero sí estudiar hasta donde pretendemos hacerlo, el efecto de la concentración de los reactivos sobre la rapidez de reacción. Y vimos que la ecuación cinética para una reacción dada podría representarse de esta manera con respecto al reactivo A. Ese valor alfa, que es el que llamamos orden de reacción con respecto a A, puede tener valores que generalmente son 0, 1 o 2, pero tampoco está establecido que sean solamente esos. Son los valores más frecuentes y en principio los únicos que nos interesan. Ahora bien, la rapidez de reacción, según esta expresión, no depende exclusivamente de la concentración de A y del orden que le corresponda a ese reactivo. Depende también de la constante. Y la constante habíamos visto, esto que llamamos constante específica, un nombre bastante contradictorio, constante específica, porque si fuera realmente constante no debería ser específica de nada, pero es específica de la reacción y también es específica de la temperatura. O sea, para cada una reacción dada, para cada temperatura tiene un valor de constante determinado. Por lo tanto, si la temperatura incide sobre el valor de la constante, la temperatura incide también directamente sobre la rapidez de reacción. Así que de lo que nos vamos a ocupar ahora es de estudiar el efecto de la temperatura. Y el efecto de la temperatura, ya lo vamos adelantando, tiene que ver con un efecto directo sobre el valor de la constante. La temperatura no afecta al orden de reacción, no afecta a la concentración de los reactivos, pero sí afecta a la rapidez de reacción. Bueno, ¿qué es lo único que puede estar siendo afectado por la temperatura? El valor de la constante. Y vamos a entrar en eso. ¿Cómo afecta a la temperatura a la rapidez de reacción? Vamos a verlo de modo semi-cuantitativo, o sea, haciendo una gráfica sin valores y sin un tratamiento riguroso de la relación entre las variables. Si yo tuviera manera de medir la rapidez de reacción, una de las maneras indirectas sería medir la inversa del tiempo. Eso sí, si estuviéramos viéndonos en el laboratorio, estaríamos la semana siguiente a las vacaciones, haciendo un estudio cinético del efecto de la temperatura sobre la reacción del tiosulfato con el ácido clorhídrico. Y bueno, no podríamos medir la rapidez de reacción, mediríamos el tiempo, pero como la inversa del tiempo es proporcional a la rapidez, acá en este eje, en vez de poner rapidez, pondríamos 1 dividido t. Como la relación es de proporcionalidad, la línea de tendencia va a ser la misma. Rapidez de reacción en función de temperatura. Temperatura, ojo, estamos acostumbrados a poner el tiempo como variable independiente, en este caso estamos refiriéndonos a la temperatura. Temperatura. Pongo la T mayúscula y grados Celsius, las unidades evidentemente en este caso no importan, para no confundir la T minúscula que usamos para el tiempo, porque en cinética química nos importa tanto el tiempo como la temperatura. Son dos variables importantes desde el punto de vista cinético y a veces usar la misma letra para temperaturas en Celsius generalmente se usa la T minúscula. Vamos a usar la T mayúscula aunque no sea formalmente demasiado correcto. Bueno, ¿cuál es la curva que demuestra cómo afecta la rapidez de reacción el aumento de temperatura? Temperatura aumenta, la rapidez aumenta. Aumenta de esta manera. Es una curva, claro, así a simple vista, y yo no sé si dibujé realmente una exponencial, pero es una curva de tipo exponencial. Esa caracterización de la curva como una exponencial desde el punto de vista matemático tiene que fundamentarse. Entonces, vamos a entrar en un estudio un poquito más detallado, bastante detallado, sobre cómo afecta, primero, qué es la constante, en realidad, o sea, cuáles son los componentes que se combinan para dar ese valor que llamamos constante específica de rapidez, y después encontrar sí una relación útil desde el punto de vista práctico entre la constante y la temperatura.
Bueno, desde el punto de vista matemático, hay una relación que está vinculada con la gráfica que acabamos de ver, que nos permite establecer la relación directa entre la constante y la temperatura mediante una ecuación matemática. Es una ecuación que fue en principio empírica, no tenía una fundamentación detrás. La encontró un conocido, por lo menos una personalidad muy renombrada en el mundo de la química, el químico sueco Arrhenius. Arrhenius fue muy prolífico en distintas áreas de la ciencia, no solamente de la química, pero en la química en particular fue realmente un individuo que hizo grandes aportes. La creación de la teoría iónica, la primera teoría de ácidos y bases, que todavía hoy nos resulta útil, se la debemos a él, y también encontró una relación que en su formulación más moderna, no es tal cual la presentó Arrhenius, pero su formulación más moderna sería la siguiente. Así que esta va a ser la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius nos dice que la constante específica es igual a un valor A que se conoce con el nombre de, vamos a poner el nombre de cada cosa, constante específica, aunque ya lo saben, pero vamos, no está de más reiterarlo, constante específica A recibe el nombre de factor de frecuencia. Vamos a ver un poco después a qué se debe ese nombre, factor de frecuencia. Factor de frecuencia o factor preexponencial. Lo de preexponencial es muy descriptivo porque delante del factor de frecuencia está la base de los logaritmos naturales, el número e. O sea, e como base de un exponente que vamos a poner ahora. O sea que la constante es igual al factor de frecuencia multiplicado por e elevado a la menos, lo opuesto, de la energía de activación. ¿Se acuerdan? La energía mínima necesaria para que la reacción ocurra. Aquella energía que debe ser, aquella energía que deben alcanzar o superar las moléculas que chocan para hacerlo eficazmente. Dividido R por T. Esta sería la ecuación de Arrhenius en su forma moderna, digamos, la forma con la que nos vamos a manejar. Y bueno, K es la constante específica, A es el factor de frecuencia, E sub A es la energía de activación, T es la temperatura en Kelvin, temperatura absoluta, o sea que la medimos en Kelvin. Y R, la R es una vieja conocida de todos porque es la constante de la ecuación general del estado gaseoso, es la constante universal de los gases. Ustedes la conocen con unidades un poquito diferentes a las que vamos a ver aquí. O sea, ¿se acuerdan que dependiendo de las unidades de las variables de estado gaseoso, presión y volumen, fundamentalmente, R podía estar en atmósferas por litro dividido mol por Kelvin, o en torr por litro, si la presión estaba en torr, dividido mol por Kelvin. Bueno, eso es porque habitualmente utilizamos como unidades el torr y la atmósfera, que no son unidades admitidas por el sistema internacional, no pertenecen al sistema internacional, pero por tradición se siguen utilizando. Y utilizamos el litro como unidad de volumen por ser una unidad práctica, aunque en realidad el sistema internacional
deberíamos medir el volumen en metros cúbicos. Si en lugar de utilizar atmósferas o torr como unidades de presión, utilizáramos la unidad de presión del sistema internacional, que es Newton dividido metro cuadrado, o sea, fuerza, Newton, dividido metro cuadrado, unidad de superficie, me daría unidad de presión. Se conoce con el nombre de Pascal a esa unidad de presión. Si la presión la midiéramos en pascales, no en torr o en atmósfera, sino en pascales, el valor de R, y lo multiplicáramos, esa presión en pascales, no la multiplicáramos por el volumen en litros, la multiplicáramos por el volumen en metros cúbicos. Cuando multiplicamos pascal por metro cúbico, oh sorpresa, la unidad que surge es Joule, unidad de energía del sistema internacional. Así que la R que deberíamos utilizar si usamos la ecuación de Arrhenius es R igual a 8,31 joules sobre mol por Kelvin. O sea, en lugar de joules nosotros estamos acostumbrados a usar 0,082 atmósferas por litro, que es unidad de energía, pero no resulta evidente. Atmósfera por litro uno no tiene intuitivamente no lo asocia con unidad de energía. O 62,4 torr por litro, que también es unidad de energía, pero que tampoco resulta bien. No medimos habitualmente la energía en torr por litro, ¿verdad? Bueno, acá queda evidentemente claro que R tiene unidades de energía por cada unidad de cantidad química y por grado Kelvin de temperatura. Así que si trabajamos con las unidades correctas podemos utilizar la ecuación de Arrhenius. Pero para llegar a la ecuación de Arrhenius, esto desde el punto de vista práctico ya estaría liquidado acá. O sea, el que se quiere quedar con esto lo puede manejar, puede dejar pasar el video, mirar la última parte, ver el video que sigue y va a ver cómo podemos aplicar esta fórmula, digamos, esta ecuación empírica en principio para cálculos en problemas de química de los más habituales. Me gustaría explicarles un poquito más de dónde viene esto y ampliar un poquito más, hacer un poco de zoom sobre las características de la constante específica de rapidez. Entonces, entremos un poquito más en detalle. La constante, esa constante que la vamos a ver como un valor unitario, en realidad está formada por el producto de tres factores. Vamos a llamarlos Z, F y P. O sea que la constante específica de rapidez es el producto de Z por F por P. P minúscula, para no confundirlo con presión. Z no es el número atómico. Es un poco triste tener un repertorio de letras tan limitado y que pueda llevar a confusión, pero no lo asocien con nada que tenga que ver con la estructura atómica, porque Z es un valor en química muy querido, ¿no? El que le da identidad a los elementos químicos. No es este el caso. Vamos a escribirlo con más detalle. A ver, la constante K, constante específica. ¿De qué depende? Depende de Z, depende de F y depende de P. Acá podríamos poner depende de Z. Z representa la frecuencia de los choques, o sea, el número total de choques que tienen lugar entre los reactivos en el sistema que se puso a reaccionar, ¿sí? O sea, es la frecuencia total. Ahí están todos los choques, los eficaces, los no eficaces. Cada vez que choca una molécula, ahí está involucrado el término Z. Así que Z representa la frecuencia de los choques. La frecuencia total, el número de choques por unidad de tiempo. Esa sería la frecuencia de los choques. Ahora recuerdan que de todos esos choques hay algunos que son eficaces y otros que no. Y la eficacia de los choques tenía que ver con
la orientación espacial y tenía que ver con la energía. Bueno, los términos F y P hacen referencia a esas dos otras, los componentes, esos dos componentes de la eficacia de un choque. O sea, F concretamente me indica la fracción, el porcentaje o la relación, la fracción de los choques, lo pongo así más abreviado, fracción de choques que tienen una energía igual o mayor que la energía de activación. ¿Sí? O sea, la energía de activación es la energía mínima, y bueno, algunos de esos choques van a tener una energía que va a ser igual a la energía de activación o va a ser mayor a la energía de activación. Esos desde el punto de vista energético están en condiciones de ser eficaces. Así que fracción de choques con una energía mayor o igual que la energía de activación de esa reacción en particular, porque cada reacción tiene su energía de activación. Más, en una reacción en varias etapas, cada etapa tiene su energía de activación. Así que tenemos la frecuencia de todos los choques, la frecuencia total de choques, qué fracción de esos choques tiene la energía suficiente como para que sean eficaces, y ahora nos queda el otro factor, que es el que tiene que ver con la orientación de los choques. O sea que P sería la fracción de los choques, podríamos decir, con la orientación adecuada. Así que la constante específica va a depender del número total de choques, de ese número total de choques, qué choques o qué fracción de esos choques tiene la energía suficiente como para que se conviertan en choques eficaces, y qué fracción de esos, que no tienen por qué ser igual, seguramente va a ser menor, qué fracción de esos choques tienen además la orientación adecuada como para que el choque se dé con eficacia. Y lo que nos interesa es ver cómo la temperatura podría estar incidiendo en cada uno de estos factores. Y nos vamos a dedicar a partir de ahora a eso. Como vamos a trabajar con un ejemplo concreto del cual vamos a tomar datos, para que no piensen que es una generalización, los valores pueden cambiar, pero se van a modificar dentro de un rango relativamente estrecho de valores. Vamos a tomar una reacción de la cual yo tomé los datos para armar esta pequeña clase. La reacción es una reacción que ocurre en fase gaseosa. Es la reacción entre el monóxido de nitrógeno gaseoso con el cloro gaseoso, el dicloro, para producir este compuesto, gaseoso también, y cloro atómico, es un radical libre cloro en estado gaseoso, una especie de química muy inestable que va a encontrar inmediatamente a alguien con qué reaccionar, porque no hay cosas más inestables, pero un halógeno en estado atómico libre con un electrón desapareado y con su tendencia a ganar electrones por sumar electronegativos es altamente inestable. O sea, seguramente la historia de esto no terminaría aquí, sino que este cloro se encontraría alguna otra especie química con la cual reaccionar, casi seguramente para robarle un electrón, pero nosotros vamos a estudiar solamente la reacción que está representada en el pizarrón. Lo que vamos a darle en valor para la energía de activación, porque ese lo vamos a usar en algún calculito que vamos a hacer dentro de un rato. La energía de activación, la tengo anotada por acá, no
no la recuerdo, 8,5 por 10 a la 4 joules por mol. O sea, la energía de activación se mide en unidades de energía del sistema internacional. Podrían aparecer kilocalorías, por ejemplo, o calorías, que son unidades piratas que se siguen utilizando, unidades de energía que habría que erradicarlas, pero que no es fácil y seguramente van a pasar unas cuantas generaciones antes de que se dejen de usar. Pero bueno, vamos a tratar de manejarnos siempre que podamos con el sistema internacional. Joules por unidad de cantidad química, joules por mol.